¿podría hablarnos un poco del señor Shiva? El señor Shiva, como deidad de la India, ¿bien?, del hinduismo, el señor Shiva viene a representar un aspecto de Dios. Si bien se dice que es un Dios, en realidad es un aspecto de ese Dios creador. En la India existe un concepto que es el concepto de la Trimurti, de 3 personalidades de Dios, que después en nuestro occidente, en el cristianismo, se adopta como la Santísima Trinidad. Esa Trimurti plantea que hay 3 actores dentro de la concepción del Dios creador, no del Dios máximo, del Dios Padre, del Dios. Y esos aspectos es el Padre creador, bien, es el Dios Brahma, es el Dios destructor, que vendría siendo el señor Shiva, y es el Dios preservador, que vendría siendo el señor Vishnu, y eso forman un triángulo que es la Trimurti. Es un poco equivalente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestra parte cristiana católica. En el hinduismo el señor Shiva decía que representa el Dios de la destrucción. Por supuesto, si solo se oye eso, lo mínimo que causa es terror, y la gente se pregunta cómo puede haber destrucción en las cosas espirituales, cómo es eso, que hay un Dios destructor. Pero tenemos que recordar que la espiritualidad en la India es bastante más mística, ¿okay? Es bastante más de procesos reales, ¿okay? Si bien es metafórica, la religión trata la relación con Dios, de nosotros con Dios, desde el punto de vista más místico. Y en la parte mística la destrucción es una realidad. Cuando se habla del señor Shiva como el Dios de la destrucción o el destructor, es el destructor de lo, como se dice muchas veces, de lo burdo, de lo no espiritual. ¿Okay? ¿Para qué? Para dar paso a lo espiritual. Realmente ese es el señor Shiva. Si lo vemos como proceso en nosotros, seamos de la religión que seamos, en nosotros, como seres humanos, el proceso de destrucción es vital. ¿Vital para qué? Para crecer. Si hoy en día escuchamos de nuestra zona de confort y queremos avanzar, pues la zona de confort se tiene que destruir. ¿Para qué? Para poderse ampliar. Hay que romper, hay que salir de la zona de confort. Ese proceso de destrucción representa místicamente en el hinduismo el señor Shiva. En todo proceso de crecimiento nuestro, bien, hay un proceso de destrucción, inclusive en nuestros roles. Cuando nosotros estamos solteros y queremos casarnos, por ejemplo, por supuesto que es algo bueno, ¿okay? Allí está implícito un proceso de destrucción. Vamos de un estado de soltería a al estado de casado, y se asume que vamos para mejor. Cuando nos casamos avanzamos, evolucionamos. ¿Y cómo está el proceso de destrucción allí? Lo que estamos destruyendo en ese proceso de avance es nuestra soltería, son nuestras costumbres de soltero. Todo eso lo tenemos que destruir, porque tenemos que asumir nuestros roles, otro rol, el rol de casado, el rol de pareja, el rol de compromiso con la pareja y más adelante compromiso con la familia. Entonces allí, en eso que se ve como bueno, está presente el rol de destrucción, el mismo que representa el señor Shiva. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el proceso de gestación, ¿okay?, de traer al mundo, de formar un feto y traer al mundo a otro ser humano, algo que es evidentemente bueno, ahí está implícito el proceso de destrucción, que hay que saberlo diferenciar en diferentes escalas. ¿Cuál es el proceso de destrucción? Perdónenme. El óvulo se tiene que destruir, el espermatozoide se tiene que destruir para unirse y dar entrada al feto, ¿okay?, a esa célula que se empieza a dividir para eventualmente crear el feto y después crear al niño que nace. Allí está el proceso de destrucción. En todo. Si nosotros queremos remodelar una casa, nosotros tenemos que destruir la casa que no nos gustó para dar entrada a lo nuevo. Entonces el señor Shiva, con esa característica, con ese nombre del Dios de la destrucción, no es una destrucción perniciosa, nunca. Es una destrucción que permite el avance. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, nosotros tenemos que destruir muchas de nuestras costumbres que no estaban alineadas con lo espiritual, ¿no? Nuestras costumbres humanas.
hablamos a lo mejor de nuestras personalidades, las personalidades por las cuales nos sentimos heridos, nuestras propias personalidades, los celos, la rabia, el orgullo. Todas esas son personalidades que nosotros tenemos que aprender a destruir para dar paso a una conducta espiritual. Entonces, definitivamente el señor Shiva representa ese Dios de la destrucción. Y entenderlo de esta forma, de forma correcta, de forma mística, es indispensable para entender toda la filosofía detrás de lo que puede ser un hinduismo. Y no es descabellado entender esa destrucción también dentro de otras culturas, por ejemplo, dentro de nuestro cristianismo. En nuestro cristianismo, en toda nuestra historia sagrada, también hay procesos de destrucción. Bien, el primer proceso de destrucción que se pudiera ver, destrucción en el sentido correcto, bien entendido como evolución, el primer proceso de destrucción pudiera ser la concepción de la Virgen, la anunciación de la Virgen María. La Virgen María tuvo que romper ¿qué? Tuvo que romper su estado de soltería, pasó a ser madre, ¿ok? Y digamos que de la noche a la mañana, ¿okay? Ella aceptó romper su estado de soltería. ¿Okay? A lo mejor puso en juego, en tela de juicio también, su reputación al aceptar esa concepción divina. En la última parte de nuestra historia sagrada hay un proceso de destrucción bendito, hay un proceso de destrucción ideal, que es la muerte de nuestro Señor Jesús para regalarnos el cielo, para permitirnos nosotros de alguna manera con nuestro esfuerzo llegar al cielo. Ese es un proceso de destrucción. Entonces, tanto en el comienzo de nuestra historia sagrada cristiana como en el final, está ese proceso de destrucción que es equivalente a lo que enseña el señor Shiva. Bien, entonces ese es el Dios que se llama, a la que le decimos señor Shiva, que representa esa destrucción que todos nosotros tenemos que enfrentar. Si vemos iconografías, y eso también es un punto álgido muchas veces cuando alguien sin mucho conocimiento empieza a ver iconografías de esas deidades de la India, aparecen imágenes raras, imágenes complicadas para un pensamiento occidental y más allá para un pensamiento mental, imágenes complicadas, y eso trae confusión a nivel de las deidades. Por ejemplo, solo para decir algunas cosas, el señor Shiva es un hombre que tiene a lo mejor facciones femeninas, ¿bien? Lo que le distingue como hombre es la musculatura. Y eso dentro de la cultura hinduista lo que dice es que la esencia femenina, no quiere decir el sexo femenino, la esencia femenina es indispensable para crecer espiritualmente. Además, ese hombre es de color azul. Cualquiera dice que es medio satánico porque solo de ese color puede ser un demonio. Y que en realidad, pues, cuando un hindú o cuando alguien que conozca esa cultura ve al señor Shiva azul, recuerda el sacrificio que hizo el señor Shiva. ¿Okay? Dentro de la epopeya del señor Shiva, dentro de esa historia mágica del señor Shiva, el señor Shiva tuvo que tragarse todo el río Ganges para que el río Ganges, un demonio lo envenenó para que sus seguidores no murieran. El señor Shiva se tragó todo ese veneno para salvar a su pueblo. ¿Okay? Entonces, más allá de ser satánico, el color azul lo que le recuerda es ese sacrificio hecho por su Dios para salvar su pueblo. El señor Shiva tiene muchos rosarios hindú, muchos yapamalas, y lo que enseña es el esfuerzo que cada persona, cada discípulo del señor Shiva debe poner en su trabajo espiritual. ¿Okay? Con ese yapamala se cuentan recitaciones de mantras una tras otra, y le recuerda, estar lleno de yapas, le recuerda que el trabajo es duro, el trabajo es fuerte para crecer espiritualmente. Entonces, un hinduista cuando ve eso ya sabe que ya le recuerda automáticamente que tiene que hacer mucho esfuerzo. Otro de los elementos que salen en la iconografía son las cobras, que el señor Shiva puede tener en el brazo, puede tener alrededor del cuello y a lo mejor tiene en el piso, y definitivamente cuando un occidental ve a un hombre rodeado de cobra, se imagina cualquier cosa mala. Y en las cobras que tiene el señor Shiva, que no las tiene muertas, que las tiene como adorno, un adorno divino, a las deidades se le adornan para dar a entender su divinidad, su altura espiritual.
Él lo que representa es que, lo que recuerda como enseñanza, es que trabajando correctamente la espiritualidad, incluso nuestros instintos más básicos, incluso las cosas que se pudieran considerar hasta rastreras en nosotros, pueden utilizarse para crecer espiritualmente. Por eso adornan a ese Dios. Entonces, esas son unas iconografías que habría que profundizar mucho más, pero todo eso encierra la enseñanza que tiene que recordar una persona que va a empezar a hacer un trabajo mántrico, a lo mejor con una meditación. Maestro, muchas gracias. Namaste.